Un alegato que le he escuchado a varios cristianos es que ellos son la minoría más perseguida, especialmente varios países de Medio Oriente, con proporción grande de cristianos. Es cierto que en algunos países son perseguidos los cristianos, sí, pero nunca han sido perseguidos como ellos han perseguido a los musulmanes o a los judíos. La historia más horrible de la Inquisición mexicana es la historia de la familia Carvajal, que los estuvieron persiguiendo durante 3 o 4 generaciones. Eran unos judíos españoles que supuestamente el padre se convirtió al cristianismo según habían exigido Isabel y Fernando el Católico para no expulsarlos. Es decir, los judíos que querían seguir siendo judíos tenían que salir de España, igual que los musulmanes que querían ser musulmanes, y los judíos que se convirtieran al cristianismo no necesitaban irse porque pues, ya eran cristianos. Entonces, una de las cosas principales para las que pide la Inquisición Isabel la Católica al Papa, y que Inquisición que se pone precisamente en manos de Tomás de Torquemada, es para encontrar a los judaizantes, es decir, aquellos judíos que por conveniencia, por no salir de su pueblo donde nacieron y donde han estado ahí por generaciones, etcétera, fingieron convertirse, pero seguían practicando el judaísmo a escondidas. Usaban una cruz, pero hacían la cena de los viernes por la noche y hacían la Pascua judía y celebraban por estos días Hanukkah en lugar de la Navidad. Y entonces, una de las principales cosas que tenía, una de las principales misiones de la Inquisición, aparte de los herejes comunes y corrientes, era encontrar a los judaizantes. Y en México, la Inquisición de la Nueva España se cebó sobre los judaizantes porque muchos, como la familia Carvajal, huyeron para México o se trasladaron a la Nueva España o a los nuevos territorios conquistados y se les llevaron a cabo procesos en los que fueron obviamente ejecutados varios de la familia Carvajal acusados de ser judaizantes. Yo no conozco datos que me aseguren que efectivamente mantenían su fe judía y no eran cristianos convencidos. Nunca encontré, y mira que leí algunas de las actas de la Inquisición que José Toribio Medina rescató de los archivos de los dominicos en México, pero no hay certeza de que hayan sido judaizantes. Pero hombre, cuando te torturan tú confiesas, tú clavaste a Cristo en la cruz, si quieren, con tal de que te dejen de provocar dolor, eres capaz de eso y demás.